Muy bien, pues vamos a comenzar. Juanjo, bueno, yo le digo Juanjo, Juan José, pero para mí ya son Juanjo. algunos años y la confianza da a veces asco, Juanjo. Yo soy Álvaro Vadillo, director general de Sherpa, y estamos hoy con Juan José Lorente, socio de Ecija Advisor, en el que vamos a tener una sesión distinta a otras, porque hoy va a ser más de corte financiero, y vamos a intentar explicar todo lo que Juanjo nos puede llevar a ilustrar sobre cómo usa el Business Intelligence dentro de sus proyectos. Como siempre digo, estas sesiones tienen 45 minutos. Va a ser una conversación entre Juanjo y yo, pero en este momento lo que queremos es escuchar sobre todo a Juanjo y su experiencia. Para los que luego, los que estáis inscritos y para los demás, luego se postproducirá y se dejará, se enviará por email o lo tendréis en YouTube. Y nada más, vamos a empezar. Ya os he dejado el registro de la siguiente sesión, que lo pondremos también luego al final, la cual va a ser muy interesante, que será con Daniel, socio, amigo y compañero de pádel, o mal compañero, no te voy a engañar, Juanjo. Lo tengo que regañar de vez en cuando. Eh, en el que hablaremos ya de una perspectiva más tecnológica de las tendencias que vemos en el Business Intelligence y en la inteligencia artificial. Sin más dilación, y para no robarle más tiempo a Juanjo, que el invitado especial de hoy. Juanjo, cuéntanos, que tú y yo los conocemos. Lo estuve el otro día pensando, porque me acuerdo perfectamente cuando te conocí en Almería, en el Pita. Mm. No recuerdo el mes, porque en Almería siempre hace buen tiempo, y entonces yo siempre lo digo, está lloviendo, tal, pero en Almería siempre hace buen tiempo, igual que donde tú estás. Entonces no sé exactamente cuándo fue, pero creo que fue en el año 2018. Juraría que fue en el año 2018. Por lo tanto, han pasado años y has vivido grandes evoluciones dentro del Business Intelligence. Cuéntanos, Juanjo, tu experiencia, tu trayectoria, y a qué te dedicas. Mm. Buenos días, Álvaro, y buenos días a todos. Eh, mm, Fue en octubre del 18. Lo recuerdo Octubre. perfectamente porque yo aproveché un día que era festivo aquí en Valencia, en la localidad donde vivo, soy de Gandía, para bajarme y conoceros. Y la verdad es que para mí en aquel momento fue abrir, vamos, un mundo de posibilidades que conocía o había leído algo, pero no la potencia y el desarrollo que tenía, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue un cambio importante conoceros y esto lo hemos hablado otras veces, ¿no? Porque estemos aquí, ¿no? Charlando los dos con cierta gente que nos escucha, ¿vale? Entonces, bueno, muy rápido. Soy economista, inicié mi carrera profesional en el mundo de la auditoría y la parte fiscal. A los 3 años es aquello no me satisfacía, me gustaba mucho más la parte interna de las empresas, la gestión, la parte financiera. Y a partir de ahí me metí en el mundo financiero. En pocos años fui director financiero de una empresa que fue creciendo por allá el 2002, 2003. Y a partir de ahí, pues hasta el 2015, o sea que prácticamente casi 15 años como director financiero en distintas empresas, familiares, pymes, multinacionales, con alguna experiencia en el extranjero. Y en el 2015, aprovechando una vuelta de donde yo estaba para aquí al país, que me fui solo y volví con tres en la mochila, siempre digo eso, mi familia, pues aproveché también eso, se juntó con la crisis de los 41 y decidí pues hacer lo mismo que hacía para, evidentemente para las empresas de la dirección financiera, pues montar un pequeño despacho y servicio de dirección financiera externalizada, ¿no? Y bueno, desde entonces hasta ahora con distintas integraciones el último y estoy casi seguro que definitivo con Ecija Advisory, ¿vale? Con la rama de consultoría de Ecija. Eh, 2000, entonces, bueno, ¿cuál ha sido un poco la producción de estos años? Desde el 18 que nos conocimos, empezamos con algún proyecto, ¿no? Y me fuisteis convenciendo de la importancia que tenía el, ya no el análisis de datos, que siempre he sido muy consciente, sino la importancia de automatizar y atacar a las bases de datos de los distintos sistemas RP y la potencia que eso tenía. Entonces, bueno, si yo pienso en aquel 2018 hasta ahora,
la complejidad de los proyectos que hemos ido abordando, pues han sido muchos y interesantes. Y ya no solo en la parte financiera, bueno, no lo he comentado, nosotros también damos apoyo porque también hemos sido el equipo, hemos trabajado en la parte de control de gestión, ¿no? No únicamente la parte financiera, sino la parte de control de gestión que para mí es fundamental. Es decir, cómo aterrizar aquellos indicadores y KPIs que nos dan la información, el análisis financiero, cómo se traduce eso en la operativa, en el día a día. Y sinceramente, mm, antes del BI, esto era una quimera bastante grande, o era una locura trabajar con tanto dato en Excel, en tablas dinámicas, etc. Y con la tecnología Power BI, Power Apps, esto es muchísimo más sencillo, automatizable y por tanto hemos tenido un avance muy importante a la hora de analizar ya no solo la parte financiera de las empresas, sino toda la parte operativa y el negocio en sí. Para que nos situemos, Juanjo, porque me ha respondido alguna de las preguntas que te iba a hacer de cómo era Disculpa que me haya el... adelantado. No, 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 no. Sí, esto no quiero que sea Sí. guionizado porque no es la idea, sino que tengamos esta conversación. Pero para que pongamos situación, coméntanos un poco por encima el tipo de cliente que tiene en lo que se respecta a sector, tamaño y tipos de tecnología que usan para que podamos ver la disparidad o la envergadura de lo que estamos hablando. ¿Qué tipo de clientes son? Pues tenemos clientes principalmente pymes, clientes que facturan a partir de 1,5 millones, dos, hasta clientes que facturan eh, 30, 40 millones de euros. Eso es un poco la tipología. Por tanto, una de las cosas importantes es con la reducción del coste de estas tecnologías. Cuando alguien te dice, oye, es que es un coste significativo esto, ¿no? No es una excusa, creo yo, es más no abordar un cambio tecnológico que le va a beneficiar mucho a la empresa. Por tanto, el coste ya no es una barrera de entrada, cosa que hace unos años sí que lo era. Y sectores, estamos hablando pues de prácticamente de todo tipo de sector, desde el sector agroalimentario, industrial, instaladores, servicios, empresas de comercio al por mayor, textil, es decir, Sí, sí, tenemos sí. una amalgama ahí importante de tipología de clientes. Y a nivel, Juanjo, de tecnologías, es decir, ¿qué suelen tener cuando tú llegas, no después, sino qué Mm. suelen tener los clientes? Sistema de gestión, tecnologías. Te encuentras básicamente con dos tipologías. Uno es aquella empresa que entiendo que será la mayor parte, ¿no? Al menos lo que nosotros más nos encontramos, que tiene un sistema de gestión integrado, un ERP, ¿vale? Para la parte de operaciones y financiero. Eh, y después está la segunda, que sí, trabajan y transaccionan las operaciones, pero después todo lo que es el reporting, ya sea financiero o operativo, sale a través de pues trabajar en ficheros Excel, etc., ¿no? Lo que hemos hecho, por así decirlo, toda la vida y estamos dejando de hacer, gracias a Dios. Y la segunda tipología es aquella empresa que no tiene un sistema integrado de gestión, que normalmente tiene dos sistemas, un sistema de la parte operativa y otro sistema en la parte de contabilidad, que a veces se comunican y otras no, y entonces ahí el proyecto pues lo tenemos que atacar un poco de forma diferente. Eh, tú sabes porque lo hemos vivido, ¿no? Que tenemos mm, distintos proyectos que además no atacamos únicamente sistemas de gestión, un RP, un CRM o un sistema contable, sino que incluso para, sobre todo, principalmente para el reporte operativo, eh, por ejemplo, de rentabilidades o de sacar una cuenta de resultados por cliente, por línea de negocio. Incluso pues, cargamos ficheros Excel de resúmenes de nóminas, de etc, 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 ¿no? Entonces es muy raro, al menos a nosotros nos pasa, es muy raro que tengas un proyecto en que solo conectas una única base de datos. A ver los silos, pero cuando entras en la parte financiera sí, evidentemente, pero cuando entras en toda la parte de ventas, compras, operativa, producción, rentabilidad, ahí no es lo Está habitual. claro. Todo hay que decir que aquí tu rol, sobre todo, es que tú no eres tan técnico en la parte del BI, pero eres usuario
intensivísimo. Es decir, Mm. pero sí hiciste ciertas formaciones para al menos saber qué se puede, qué no se puede, qué es complejo, qué no es complejo, aunque luego lo hagan otros equipos. Es decir, eso no te ha cambiado. Me ha gustado una cosa que has dicho, Juanjo. Bueno, has dicho tres en el concepto del BI que me parecen relevantes. Por un lado, has dicho que el coste, con la reducción del coste de la estructura de Business Intelligence desde años, no pongo la línea en 2018, sino pre-2014, Antes, antes, antes. antes de Power BI, que los costes eran inasumibles por muchas compañías, pues ahí primero ya eliminamos una barrera de coste. Luego, las compañías, por lo que me estás contando, cada vez son más complejas técnicamente porque tienen más de un sistema. Y eso lo vinculamos a que necesitan de más análisis de datos para mejorar sus procesos y mejorar sus tomas de decisiones. Se junta ahí una conjunción que dice, necesita el business intelligence sí o sí. Yo creo que por este motivo, la reducción del coste, el incremento de la tecnología y el incremento de la necesidad ha sido lo que el Business Intelligence ha catapultado. Pero en tu caso, como digo, sobre todo ha sido desde el punto de vista de usuario. Y tú en ningún Mm. momento te has visto fuera de mercado simplemente por ser usuario receptor y no desarrollador. Es decir, el BI tiene diferentes tipos de perfiles y tú ahí nunca has tenido ningún tipo de problema, ¿verdad? No, la verdad es que no. Yo creo que lo importante en la tecnología, y en este caso una tecnología que nos ayuda a los que estamos en el mundo financiero, en la parte de control de gestión, al final los que estamos analizando los negocios, es importantísimo, evidentemente, saber desarrollarla y ejecutarla, ¿no? Yo tengo una base mínima, voy a decirlo así, pero como te has dicho, soy sobre todo usuario intensivo de la tecnología para conseguir los objetivos que pretendo, que no es, o sea, para mí la tecnología es un medio, no es un fin, es un medio para conseguir aquello que queremos, que es analizar el negocio. Analizar el negocio con la información a la trazabilidad y con los datos que nos aporten la mayor garantía, que haya una trazabilidad, que haya una garantía de calidad en el dato, que sea en tiempo, en el menor tiempo posible y si puede ser en tiempo real, alguna información operativa, mucho mejor. Entonces, para mí, en mi idea, en mi concepción, estamos teniendo ahora aquello que cuando esto no existía o esta tecnología era muy inicial, pues me peleaba o te atascabas en tu día a día, que era preparar una serie de Excel y volverlos a trabajar y cada vez ir mejorándolos, etc. Entonces, esto ha cambiado totalmente. Ahora Claro. puedes diseñar un plan de report, un sistema de reporting, o sea, súper, con mucha profundidad, sin tener que estar trabajando y tratando los datos. Entonces, yo creo que la gran diferencia posiblemente sea para mí en ese concepto es que para mí no me importa tanto porque tampoco tengo tiempo ni puedo, ¿no? Mi objetivo, mi día a día y mis objetivos son otros, ¿no? Es que la tecnología es, en este caso, es un medio y no es un fin. Mi fin es ponerla a disposición de la empresa para analizar y ser cada vez más Y exactos es, y más profundos en el análisis y ayudar a las empresas a tomar las decisiones, que al final es lo importante. claro. Al Mm. final, cuando intento medir el ROI o el retorno de la inversión de Business Intelligence, es muy difícil. Es complicado. Pero habría un indicador que me encantaría, pero que no se puede, ¿vale? Que es cómo han mejorado desde que tienes el dato a disposición y no. Es decir, hay un dato que está claro que es la eficiencia. ¿Cuánto tiempo te has ahorrado en construir reportings, en calidad del dato? Pero a veces también es difícil de medir si no lo tienes antes, es decir, si tú no has hecho un esfuerzo en medir cuánto tiempo tardabas en hacer un reporting, cuántos errores tenías en ese reporting versus ahora, pues es difícil de medir. Pero ese es probablemente el más objetivo. El subjetivo es, vale, desde que tengo el BI, es que he conseguido incrementar tanto. Es subjetivo porque ponen la información a disposición ya queda en el profesional y en la capacidad del profesional y del mercado y de millones de casuísticas de conseguir mejorar la toma de decisiones gracias al Business Intelligence. Creo que es bastante difícil de medir. Por eso
ese medio para ese fin es lo que yo creo que tú has abordado muy bien. Y tenía una pregunta Mm, preparada, que es justo lo que me iba en relación a lo que me has dicho. En tu caso, el Business Intelligence lo usas para ti. Es decir, lo has usado como para prestar tu servicio a las empresas. Porque las empresas no te piden concretamente, hazme un mail, sino no. tengo un problema de costes, tengo un problema de reestructuración de deuda, tengo un problema de proyección, quiero hacer un plan de negocio, cualquier problema económico financiero, que ahora Mm, te preguntaré sobre esto. mm, Pero una vez que lo haces, estos informes los compartes con la empresa, es decir, la empresa puede entrar a verlos, los usa, no los usa. ¿Cómo es tu experiencia con esto? Es decir, ¿se mm. queda para ti o también lo propagas hacia No, la no, compañía? ni mucho menos. Como te decía, como la tecnología es un medio, no es un fin, cuando arrancamos un proyecto, nuestros proyectos son básicamente dirección financiera y control de gestión. Evidentemente analizamos el punto en el que está la empresa y cómo vamos a conseguir aquello que queremos resolver o cuáles son las inquietudes de la empresa, ¿no? O del empresario, del comité de dirección, de etc. Eh, Evidentemente hay proyectos, alguno que otro aún hay, que aplicar la tecnología cuando la calidad del dato es muy baja, pues poco vas a conseguir, vas a tener que invertir o la empresa va a tener que invertir en algo que no va a ser, eh, no va a ser datos para analizar de calidad. Entonces, para mí la primera fase es siempre conocer el negocio, la empresa y si el dato que están tratando y se está generando con la operativa del día a día tiene calidad. Si eso es así, a veces los que nos encontramos, yo creo que eso nos lo hemos encontrado todos los que trabajamos en esta área, es que muchas empresas tiran un poco la culpa de no tener información a que mi ERP no saca información. Y muchas veces se plantean hacer cambios en sus sistemas de gestión, en sus ERPs, cuando no están pensando que el ERP no está pensado para hacer un reporting, está pensado para que haya transaccionalidad operativa, o sea, generar datos, no para hacer un reporting. Yo creo también, sumando lo que comentabas antes, eso es otra ventaja del Power BI, es decir, te permite analizar sin que para ello tenga que tu equipo hacer un cambio tan importante como es para una empresa de hacer un cambio de sistema de gestión, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo que te estaba comentando, eh, ¿hay calidad en el dato? Vamos a automatizar. Vamos a automatizar todo el reporting financiero. Vamos a implantar unos sistemas de control interno de procedimientos de cierre mensual y, evidentemente, la potencia que te da un BI en un modelo financiero, desde tener una contabilidad, una analítica, cargar un presupuesto, un forecast, un estado de flujos de efectivo, una serie de indicadores, etc eh, que hay un montón, pero yo al final siempre digo que para mí hay tres patas fundamentales. Una es un sistema analítico de información, con realidad analítica y un buen sistema analítico por líneas de negocio y centros de coste. La segunda, está el flujos de efectivo, saber cómo se mueve el dinero, que es lo importante en la empresa, ¿eh? Y cómo afecta a mi circulante, todo aquello que no vamos a entrar en esta parte técnica, ¿vale? Y la estructura financiera. Si eso das un siguiente paso, que es, vale, si tengo unos márgenes por líneas de negocio y unos costes por centros de coste X, eso bajándolo a nivel de producto, servicio, familia, subfamilia, cliente, comercial, es decir, en el momento que tenemos distintas variables, ¿vale? A analizar, es cuando, que a mí es la parte que sinceramente más me gusta y más me aporta el Power BI, es decir, poder traducir cuál es la rentabilidad, cuáles son mis márgenes de contribución de las distintas líneas de negocio, que serán X euros y un porcentaje, y eso bajarlo a nivel de rentabilidad por cliente, por producto, por servicio. Es decir, lo que le estás aportando a la empresa es una información súper, súper valiosa. Entonces, a la pregunta de ¿compartís? Evidentemente compartimos. Como sabes, pues bueno, tenemos la plataforma que hemos hecho con vosotros y a partir de aquí, pues cada empresa, pues hay empresarios que dicen, oye, no, cuando vengas y nos reunimos, pues accedemos, vemos y etc. Pero lo habitual es que sí, que los empresarios o que la gente el financiero de la empresa o la gente de los distintos áreas operativas sí tengan sus accesos, ¿vale?
Eh, Claro, ahí, Juanjo, porque sobre todo cuando a mí me gusta esa idea, porque si se lo pones a disposición de los que al final, y has dicho una cosa muy buena, que en el RP transaccionan, si se lo pone estos informes a disposición de estas personas, se preocupan por mantener una calidad del dato, porque ya van viendo exacto, qué fin tiene eso, ¿no? exacto. Eso para mí es súper importante y ahí te puedes encontrar con dos tipos de proyecto y o cliente, que es aquel que espera que una vez tú le conectes tenga el Power BI, esté todo maravilloso y no ve que al final lo que está visualizando es la transaccionalidad que está haciendo en su sistema. Y por tanto, como no hay un control interno de cómo se tienen que hacer las operaciones, cuándo se tienen que cerrar ventas, el devengo en la contabilidad, etc., etc., ¿vale? Eh, el BI nos puede ayudar en ciertas cosas, ¿no? Que ahora comentaremos. Pero evidentemente, sin la calidad en el dato, si el dato no tiene calidad o es malo, el reporting no va a ser bueno. Y eso ahí es una parte importantísima. Pero sí, la mayor parte de los usuarios, por así decirlo, de las empresas, ven que ya pueden ver en un informe cómo evolucionan mis ventas mensuales por comercial, por línea de negocio, etc., día a día, hora a hora, minuto a minuto. Entonces se preocupan de que cambiar ciertos procedimientos para que el dato tenga calidad, ¿vale? Cosa que de otra forma, como si no tienes el reporting final y no lo estás visualizando y no estás gestionando ni tratando ni analizando esos datos, pues no le vas a dar importancia. Y eso para mí es un punto muy importante de atacar un proyecto de, de Power BI, de BI. Y cambiando un poco de tercio también, porque ya me has respondido a otra que era súper interesante. Te la había dicho además, y estas preguntas tú no las sabías. Tenía puesto, dime tres indicadores o análisis que no faltan nunca en tu reporte. Me lo has dicho casi, cuando me lo has dicho casi por importancia, ¿no? Analítica, el estado de flujo efectivo y el endeudamiento. Yo lo hago a igual, pero pongo el estado de flujo efectivo antes de la analítica a ser posible. En muchos Sí, casos, bueno, depende del depende del caso, caso y de la situación de la empresa y exacto. efectivamente. Pero sí, Pero es verdad los he que dicho, no, no era que eran en ese orden. Eh, eh, hay el, una el cosa F, que el F es muy importante, evidentemente, es el principal, cómo se gestiona la tesorería, pero y yo creo que es una cosa que es un indicador básico, no siempre lo decimos, ¿no? La rentabilidad es subjetiva, la caja es objetiva. Pero la primera pregunta de todo empresario es, ¿qué rentabilidad tengo? ¿Cuánto estoy ganando? Entonces, claro, sin ese indicador que es el primero del estado de flujos de efectivo, es el EBITDA, a partir de ahí viene todo lo demás, si ese ya no es bueno, el resto normalmente no va a ser bueno. O vas a tirar de deuda, vas a tirar de financiación de proveedores, etc. Entonces, bueno, no voy a discutir el sí, orden, sí, pero sí, sí, creo que sí. los dos van muy, muy de la par, ¿no? Muy, No, muy no, de la no. mano. Estoy contigo. Es verdad que tú estás muy influenciado por lo que hemos vivido en situaciones de direcciones financieras en empresas que lo primero que hacía era qué dinero tengo en el banco. Mm, Y luego ya me preocupo de otros, pero efectivamente a largo exacto. plazo eh, la rentabilidad es la parte crítica, eso no me queda ninguna duda. No sé si te ha pasado, porque a nosotros sí nos ha pasado en alguna ocasión, que los reporting financieros a veces, en función del tipo de empresa, si tiene tradición de reporting financiero o no la tiene, en el caso de que no la tiene, esta cultura de análisis económico-financiero a veces no está muy arraigada y se quedan en cuatro o cinco datos. Ojo, no Mm, quiere decir que el empresario no tenga ni idea de cómo funciona, porque el empresario sabe perfectamente si va bien o va mal, solo entrando por la oficina, muy probablemente. Pero mm. entrar en detalle y entrar en análisis, por ejemplo, el F, históricamente, el estado de flujo efectivo, históricamente, a nosotros nos ha costado muchas veces explicarlo para aquellos que no son tan financieros. ¿Crees que con tecnología de Power BI que te dibuja los datos? Y digo dibuja, aunque a veces no sea dibujar y sea una tabla, ¿vale? Pero Ujú. que te representan los datos de otra forma, consigues limar asperezas y concienciar más o disponibilizar más el dato financiero para que se pueda entender mejor. ¿Crees que eso ayuda? ¿O cómo lo has visto tú? Desde luego que ayuda. Y ayuda a bajar el dato hasta la variación de cada, por ejemplo, de un pendiente de cobro. Es decir, mm,
¿no? Una situación habitual. Soy rentable, tengo un buen EBITDA, pero por mi variación de circulante resulta que estoy detrayendo caja mes tras mes. Y Muerte por cuando éxito. muerte por éxito. Entonces, eh, como dices tú, a no ser que tengan cierto perfil y cierta ya mínima formación financiera, es difícil o es complicado. Yo siempre intento al final bajarlo a un lenguaje coloquial y no técnico. Yo creo que es lo que más facilita, ¿no? Es decir, nosotros como técnicos al final es nuestra responsabilidad saber transmitir aquello que está pasando en la empresa y nos da igual, o nos debería dar igual utilizar palabras muy técnicas y no usar las palabras más básicas, ¿no? O que un lenguaje más coloquial. Entonces, como te decía, que incluso podamos bajar a nivel de que no es que estás cobrando más tarde porque tu periodo medio de cobro está aumentando, sino decir qué clientes están alargando sus plazos de cobro o de pago en este caso. Es decir, te da una información valiosísima. Entonces sí, facilita y facilita un montón. Facilita un montón. Tiene una función democratizadora de... Y a mí me ha pasado, a mí personalmente, el área financiera la puedo medio controlar un poco, pero hay otros negocios. Hemos tenido aquí otros eventos, como la parte de hoteles, que yo no controlaba la parte de hoteles, que a través del BI, digo, es que ahora lo entiendo, porque está contado de otra forma, o la anterior de, mira que yo más o menos sé cómo funciona o sé lo que es Sierra Nevada, pero cuando lo ves, y ves que mira, este es el ciclo del negocio, en la parte operativa te lo baja. Pero hay que hacer lo que tú has dicho antes de entender el negocio, entender el dato y de ahí ir hacia atrás. Eh, Mm, una pregunta, Juanjo, que esto también, como tú has tocado muchas empresas, tanto a nivel de implantaciones de BI como de proyectos de consultoría puro y duro, me interesa, y creo que a la audiencia también les puede interesar, cómo han sido los retos que habéis tenido. eh, y ahora ya me abstraigo del concepto de la tecnología de Power BI, porque al final yo creo que una de tus labores es que las compañías se conviertan en data driven en el sentido de que empiecen a plantearse sus decisiones con datos fundamentados, con datos, que luego está la intuición y está lo que tú quieras y está así, pero que tengas una mínima evidencia de datos. ¿Cuáles han sido los problemas o retos que tú te has encontrado en las compañías para dar ese salto y que la organización entera y el gerente den ese salto a plantearse el data driven, el convertirse en análisis de datos? mm, Muchas veces sale de la misma inquietud de las empresas o de los empresarios, porque normalmente cuando arrancas un proyecto con una pyme, no vamos a llamar, no vamos a decir tamaño, ¿no? Cualquier empresa, ¿vale? Posiblemente lo que esté analizando sea una cuenta de resultados y un balance que les pase o estén analizando con su jefe de contabilidad, o su asesoría o su financiero, etc. Y no estén profundizando mucho más allá, ¿no? Entonces, cuando empiezas a implantar una contabilidad analítica, una cuenta de resultados analítica, un presupuesto que es tan importante y tan pocas empresas que lo Ujú. hacen, etc., es cuando empiezan a ver que la gestión y la calidad del dato y trabajar sobre datos es muy importante. Para tomar decisiones a nivel financiero, muchas veces, ¿no? Que es, oye, qué línea de negocio potencio, etc. Pero cuando ya eso llevas un tiempo que lo estás analizando y están tomando decisiones, empieza a surgir el gusanillo, ¿no? O aquella inquietud, o aquella cosita de, pero si podemos ir profundizando más, es decir, vale, en cada línea de negocio, eh, cuáles son mis productos, mis servicios o mis clientes más rentables, menos rentables, o qué productos debería quitar de mi catálogo o- o de mi cartera de- de productos o de servicios. Entonces, para mí es más un camino, es difícil, a veces lo hay, nos ha pasado alguna vez que haya que llegues a un proyecto y tengan un nivel ya de reporting financiero, vamos a llamarlo medio, y que estén pensando en esa profundidad del dato, ¿no? Llegar a la parte operativa. Al menos en nuestra experiencia no suele pasar. Es más un camino, es decir, es ir quemando etapas. También es verdad que la casa se construye
por los cimientos y por la estructura, ¿no? Plantearte ir a, a ciertos reporting sin tener la casa bien Casa hecha. cimentada y estructurada, pues es complicado. Entonces, suele ser más un camino y un camino que si el empresario tiene inquietud, se recorre muy rápidamente, gracias a la tecnología. Es decir, no sé, empresas que estén utilizando su ERP para sacar una cuenta de resultados y ver cada mes o cada trimestre, etc. Y a partir de ahí querer llegar pues, no sé, un modelo de rentabilidad. Es decir, quiero saber mi porcentaje ya no solo por línea de negocio, sino a nivel de producto y de servicio, de cliente, de comercial, etc. Si tenemos datos en, en menos de un año, 6, 9 meses, podemos llegar a tener esa información. Y claro, entonces el salto es tan brutal que eso también la empresa lo tiene que madurar. Y después hay un factor clave de este tipo de proyectos. El empresario puede tener la inquietud, nosotros le podemos ayudar, pero su equipo interno tiene que haber una cultura del dato. Si no hay una cultura del dato y de cómo generar el dato con calidad para después tomar decisiones en base a un reporting de calidad, eh, es imposible, evidentemente. Sí. Entonces, Aquí han pasado cosas, Juanjo, porque sobre todo y yo creo que tú lo has sufrido tú mucho, para sacar esos reporting con calidad hacen falta esos centros de coste, de alta con conceptos, centros de coste, dimensiones, pero para todo lo que nos escuchas, Juanjo fue, sin nosotros decirle nada, pionero en preguntarnos una duda, dice, oye, ¿esto es posible con la tecnología? Y esto yo creo que es muy común en todos tus proyectos, Juanjo, que cuando la calidad del dato no es correcta a nivel de la analítica que tú necesitas para, como medio para prestar tu servicio, siempre te planteas, vale, tengo el modelo financiero, que es por donde tú siempre empiezas, por así decirlo, ¿vale? mm, Tengo todo el modelo financiero con es lo una cosa habitual. cara que te contaré, con tu cuenta de resultados maestra, esta que siempre usas, que intentas analizar todas las compañías de una forma lo más homogenizada posible, pero luego te lo llevas a cuando tienes un modelo de ventas, a lo que nosotros llamamos dimensionar el modelo financiero, que es llevarme, eh, como no tengo en mi cuenta analítica las diferentes dimensiones de categoría, familia, producto, línea de negocio, fuiste de los primeros que dicen, oye, ya que tengo este dato, ¿cómo me lo puedo, cómo lo puedo mezclar, ¿no? Yo creo Mm, que esa ha sido una de las cosas que también te ha ayudado mucho en tu análisis, el poder mezclar información de distintos ERPs o poniéndole un primer parche al dato del cliente que no está correcto para que poco a poco hagan ese viaje, ¿no? Esto creo que es mm. común en todos tus proyectos, si no, casi todos. En gran parte, en gran parte. Eh, sobre todo porque cuando era director financiero de distintas compañías y no teníamos esa capacidad tecnológica, ¿no? O no estaba la tecnología o el BI tan desarrollado, claro, era la gran cuestión, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un gran reporting financiero, vamos a suponer que tenemos la caja controlada, que generamos caja, etc., ¿vale? La gran pregunta a nivel operativo es, ¿dónde soy más rentable, dónde no? ¿Qué productos o qué servicios tengo que potenciar y cuáles no? ¿Y qué clientes me aportan más a mi caja y cuáles no? Es decir, si eso funcionase, la rentabilidad la tienes asegurada y la caja controlando los periodos medios de cobro y de pago y la estructura financiera, ¿vale? Pero a nivel de rentabilidad o a nivel operativo, para mí es la gran cuestión. Es decir, podemos tener una cuenta de resultados por cada una de nuestros servicios, de nuestros clientes, etc, etc. Y claro, cuando yo vi esa posibilidad, eh, para mí es el gran objetivo en todo proyecto, porque además es lo que normalmente a los empresarios, que evidentemente conocen muchísimo más que nosotros sus negocios y pueden atacar mucho más y tomar acciones sobre teniendo esa información, es lo que yo detecto que más valor se les aporta. Porque entonces les estás diciendo dónde tienen que encarar, dónde tienen que dirigir su negocio, qué acciones tienen que tomar. Estás Eh, poniendo un faro, estás poniendo un faro, una guía de hacia dónde tiene que, bueno, su foco. exacto. Y entonces, sí, como antes comentamos, la caja es muy importante, pero si les ayudas a mejorar su rentabilidad,
eh, con una gestión profesional de la caja, de la tesorería, oye, pues lo normal es que el negocio vaya mejor y generemos más caja. Está bien, lógicamente. Entonces, sí, Vale, eso yo creo que no es lo que ya llegamos un día a comentar ya hace un tiempo. Digo, tenemos distintos reportings, compras, ventas, financiero, tenemos que conseguir un modelo de rentabilidad. Y, y ese modelo para mí es importantísimo. Es decir, tenemos un proyecto de una empresa en, que tiene, creo que sí, fue de los primeros que hicimos. Tiene 33 centros de producción porque hace eh, cocina in situ y cocina ah, en cocinas centrales, en catering, cocinas externas y catering. Entonces, o sea, que una empresa con tantos centros de producción, gente produciendo en casa del cliente, conozca la rentabilidad de cada uno de sus clientes, los márgenes sobre la materia prima, los costes de producción del personal, costes de logísticos, etc. Mm, Recuerdo otro proyecto que este también fue muy interesante, que utilizamos el BI para vamos a decirlo así, cubrir una necesidad que su ERP no les daba. Si recuerdas, una empresa textil con un montón de sí, referencias, que los precios de coste que nos calculaba su sistema no eran ni FIFO, ni LIFO, ni coste medio, era una cosa, dependía del dato que pusieses, nos calculaba y utilizamos el BI para, en función de las entradas y salidas, calcular nosotros el FIFO y sus salidas sus entradas y sus salidas de almacén. Claro, cuando el gerente, el director comercial o cada comercial con sus clientes entra y ve ya no únicamente lo que está vendiendo y a quién, sino la rentabilidad en función de una calidad del dato, o sea, esto es un factor diferencial muy importante. ahí consigue. Estos son casos ya muy concretos de uso que tú has conseguido y además que es un viaje y ahora llegas luego a solucionar un punto concreto del proyecto que es crítico. Yo siempre digo que datos hay un montón, pero lo que hay que poner es cuál es importante en función de esfuerzo de meterse. Y por ejemplo, ese concreto del FIFO, que fue horriblemente difícil. Mm. eh, por cómo estaba la base de datos y por el cálculo DAF que había que realizar, Em, pero merecía la pena. Es que era un problema gravísimo de la compañía, que es que Mm. no tenía la realidad. Y yo no sé cuánto puede ser su coste de materia prima, pero probablemente sea una parte importantísima La dentro de su principal, principal. Por eso, alrededor del 45-47%, claro, la eh, principal. es que Una empresa es de ir comercial por mayor, la principal. Claro, claro. es ir absolutamente a ciegas. Yo creo que esa es una parte crítica. Y ha dicho otra cosa muy interesante, que os ha pasado a todos los profesionales que os dedicáis al BI, algunos desarrollando y otros explotando. Lo vimos en la primera sesión con The Globe, que habló, que tiene todos sus datos unificados en uno. Él puso la palabra database, José, pero lo que había por detrás era un Common Data Model. Luego Mm. con Antonio Tapia vimos que juntábamos el modelo operativo venta con el financiero o a otro como Mm. Data Model. Javier Sánchez de Tursa habló del concepto performance, que lo que hay por detrás es unificar. Al final, el viaje es trabajar los datos por separado para dar esa calidad, pero terminar dándole coexistencia. Y también una cosa que dijo Javier muy buena es darle un relato al dato dentro de su viaje. Y, Claro. eh, y ese foco eh, que tú lo vistes, ha sido una cosa creo que bastante común en tus proyectos y una cosa diferencial de tu servicio, porque realmente tú te dedicas a la dirección financiera desde un punto de vista estratégico y esto te ha permitido, como lo has dicho al principio de la sesión, a dedicar también a bajar la estrategia a la operativa y la Mm. operativa a la estrategia y vincular ambas partes, ¿no? Yo creo que ha sido la parte en la que te ha permitido hacer eso, ¿no? Exacto. Eso sin tecnología sería, no digo que imposible, pero sería una locura. Y yo creo que es gran parte del valor que tenemos que aportar los profesionales que nos dedicamos, ¿no? A la consultoría financiera, al control de gestión. Es decir, unir ambos mundos, vamos a decir así, ¿no? Ah, Como comentaba, normalmente el empresario conoce mucho su negocio, es más técnico y comercial en su negocio, depende del sector, ¿no? Muchas veces tiene los dos, pero no conoce cómo se mueve, ¿no? La caja, la rentabilidad, etc., la parte financiera. Entonces,
para mí, quedarme como financiero únicamente con un perfil de, vale, es, hombre, sí, me gusta, creo que tal es interesante, evidentemente, pero lo que vamos a decir así, me emociona es la parte que más me gusta de los proyectos que ejecutamos, es poder bajarlo a aquello que conoce el empresario, que es el negocio. Entonces, si tú le das herramientas aquí abajo, la parte financiera va a ir mejor seguro. Y para eso nosotros le vamos a ayudar. Quiero decir, los profesionales que nos dedicamos a la dirección financiera o sus directores financieros internos. Entonces, yo no concibo no trabajar esas dos patas en un proyecto. Sí, evidentemente, a veces se ejecutan proyectos que solo son en una dirección u otra, pero van totalmente unidos. Entonces, como decían los colegas, ¿no? Y compañeros como Antonio en las sesiones anteriores, el, el VIA y la tecnología nos ha permitido unir esos dos mundos de una forma, vamos, brutal y contestar muchas cuestiones que antes era muchísimo más difícil. Difíciles. Y la tendencia del mercado a nivel de tecnología es que cada vez va a peor. Es decir, a peor en el sentido a nivel de Mm, complejidad técnica, porque lo normal es que ya hay muchos SaaS, muchos programas de gestión para partes concretas. Es decir, te hablo de nuestro caso concreto, que tenemos un CRM, uno de marketing, uno de gestión de operaciones, uno de proyectos, uno de contabilidad, y cada uno hace perfecta su función Su función. transaccional en el momento concreto. Y la tendencia es esa, y está genial. Y ahora es el BI el que tiene que ordenar ese viaje de un sitio hacia otro. Yo estoy Juanjo. totalmente de acuerdo con ese tipo de estrategia a nivel tecnológico. Ah, claro. Yo creo que hay un sistema único que era hace mucho, no El hace antiguo tantos RP. años es lo que iban las empresas. Tengo un sistema que lo quiero para todo. Eso, Esto ya no es tan así y no tiende ahí. no te está claro. Y no necesitas que sea así. ¿Para qué tienes que hacer cambios cuando tu equipo ya estaba ahí posiblemente formado y conoce de pe a pa un sistema de gestión, una herramienta en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Un RP, un CRM, un sistema de contabilidad a nivel transaccional, cuando con un BI vas a poder conectarlos y hacer maravillas a nivel de información, de analítica de datos? No tiene mucho Pues, sentido. No tiene sentido. está Bajo claro. mi punto de vista, es Yo una, opino. es una opinión muy No, no, personal. no. Yo opino como tú. ¿Para qué encorsetarte en algo por tal de tenerlo todo en el mismo ecosistema, cuando puedes ir cogiendo lo mejor de cada casa que se adecua perfecto a cada perfil? Es como la microsegmentación de las funcionalidades de cada área. Mm, Es lo que te va a hacer más eficiente. Es como ahora te voy a preguntar por la inteligencia artificial y bueno, te voy a preguntar por las tendencias tecnológicas. Pero a día de hoy no puedes decir, hay una IA perfecta para... No, perdona. Hay diferentes modelos, diferentes agentes y cada uno hará bien su labor concreta. Yo uso ChatGPT para una cosa, uso Copilot para otras muchísimas, eh, y cada uno va mm, a su función. claro. Ligado, ligado a esa pregunta, Juanjo, y para ir, que, no me- que luego no nos retrasemos demasiado. Em, en lo que se llama tendencia futura de la tecnología dentro del mundo financiero, ¿cuáles son tus percepciones, tus perspectivas? ¿Qué crees que va a impactar en el... Y aquí te voy a hablar del largo plazo, desde el punto de vista financiero, ya sabes que largo plazo más de un año. ¿Qué crees que va a impactar en tu día a día y en el mercado en general, según tu percepción, ¿eh? Yo creo que va a impactar en dos partes del proceso. Una es en la generación de los datos. Si estamos hablando todo el rato de una calidad en el dato, el origen del dato, evidentemente, tiene que ser bueno. Entonces, ya se está utilizando la inteligencia artificial para temas muy rutinarios que aportan poco valor por parte del equipo, de un equipo de contabilidad, de administración, de etc., como puede ser mismo la contabilidad, la revisión de precios, mm, etc. eh, para simplemente que esa calidad del dato inicial sea perfecta, ¿no? Que no dé lugar al error humano y todas esas comprobaciones iniciales que tienen son de la parte administrativa, etc., pues eso ya se está implantando y yo creo que es un tema importante que además afecta en el sentido
vamos a tener más confianza en el dato. Y evidentemente en la parte final, la parte de analizar el negocio. Eh, bajo mi punto de vista, esto es muy, muy personal, ¿vale? ¿Que una inteligencia artificial va a poder hacerte un análisis económico-financiero? Evidentemente sí, hasta cierto punto. Vamos a dejarlo así a nivel genérico, sin entrar en detalles como sector, comparativa con la competencia, en mi entorno, mi mercado, etc. Hasta cierto punto, ¿vale? O te va a poder hacer una foto muy exacta, o Y bastante exacta. leerte un informe A eso me refería. te lo va a poder hacer perfectamente. Otra cosa que tenga la capacidad de dar opinión sobre, no conoce el estilo de dirección del gerente, no Eh, conoce la eh, zona, eh, es más complejo. exacto, el mercado en el que te opera, etc, etc. Pero sí que considero que donde más va a aportar va a ser en el analizar los datos y marcar tendencias. Es decir, ayudarnos a hacia dónde va mi empresa y, pues, posiblemente mi empresa en comparación con mi competencia y darnos foco o luces a largo plazo de hacia dónde tenemos que ir pivotando el negocio. ¿Por qué? Porque va a tener evidentemente una capacidad de análisis brutal de todo ese modelo financiero y ese modelo operativo, y eso junto, marcar esas tendencias y dar una serie de, de consideraciones, ¿no? O de propuestas que después harán que poco a poco tendremos que analizar los profesionales, etc. Pero yo creo que ahí va a aportar muchísimo, muchísimo. Estoy Porque, totalmente de porque no, acuerdo. yo creo que el gran reto, si consideramos que tenemos calidad del dato y hemos mejorado muchísimo el reporting, el gran reto puede ser no perdernos en tanto dato. Y por tanto ahí la inteligencia artificial nos puede apoyar muchísimo, nos debe de ayudar mucho a centrarnos en lo importante y sobre todo visualizar tendencias que posiblemente confundidos o viendo tanto dato, a veces se nos escapa a la vista humana y a la inteligencia humana. Y entonces yo creo que ¿Verdad? ahí marcar tendencias va a ser importante. Mira, nosotros que nos encontramos en un proyecto de forecasting automático, en el momento en que hay datos que se salen de la norma, lo que consideramos outliers, saltan, dice, aquí pasa algo. Es decir, no puede ser que tú tengas y ahora de repente, ¡pum! Algo ha pasado ahí, pues hay alguna Mm, variable. Entonces, ya el BI miraba debajo de la manta, la inteligencia artificial no solo mira debajo de la manta, sino que la sacude para ver si se le ha quedado algo entre medio. Ahí estoy de acuerdo contigo que eso va a mejorar un montón. mm. Pues Juanjo, hemos llegado a nuestro fin. Espero Muy que, bueno, bien. nuestro fin ha sonado un poco apocalíptico, pero bueno, Nuestro fin en el día de hoy, hasta el el día momento de hoy. actual. Espero que te haya estado muy cómodo. Muchísimas gracias. Yo creo que es genial ver cómo un financiero con formación muy financiera usa esta herramienta para incrementar sus capacidades y ayudar a los clientes. Creo que es muy revelador para todos. A los demás y a todos los participantes, gracias por venir. Os dejo la siguiente sesión, que como he dicho será con Daniel, donde hablaremos eh, hacia dónde va la tecnología a lo largo de este año y bueno, hacia dónde va la tecnología. Aquí, Juanjo, tú estarás conmigo que hablar de largo plazo en tecnología pues, es pegarse un tiro en el pie, ¿eh? Que no, no, Totalmente, no, totalmente de no, acuerdo. no es fácil. Yo Totalmente cuando de he acuerdo. visto, cuando definimos el título, digo, no puedo poner 2026. Es decir, a ver si puedo ponerme segundo semestre del 25, si acaso. Es muy difícil. Pero bueno, como estamos muy en auge de toda la parte de IA, Copilot y demás, intentaremos transmitir nuestras sensaciones. Y por nuestra parte, Juanjo, nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias a Por ti, Álvaro, por la invitación y por haber podido aportar mi granito de arena o mi visión en este mundo Genial. Tan tan, amplio, ¿eh? tan apasionante, Bueno, tan pues un apasionante. Muy gracias, bien. un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente evento. Gracias. Gracias. Adiós a todos. Adiós.